en el proceso de independencia, el proceso de construcción de los estados modernos, cuando estos se dieron cuenta que tenían que expandir la gran hacienda y empezar a expropiar a las tierras comunales, empezar digamos, apropiarse de las tierras pequeñas, ¿verdad? Comunales y los campesinos, el campesino medio. Entonces, con este proceso de ampliación de la hacienda, o sea, de configuración de una oligarquía terrateniente y comercial, fueron generándose grandes conflictos. Bueno, el campesinado siempre estuvo combativo. En el siglo XIX abundan los motines del campesinado, los levantamientos agrarios en todo el continente. Entonces, ya en los años, inicios de los años 20, bueno, se conoce la gran insurrección del año 32. Esta de trasfondo tenía ese robo de las tierras, ¿verdad? Y, digamos, la agudización de las condiciones para el campesinado indígena, porque acá, digamos, el hecho, digamos, el elemento indígena, o sea, ha estado presente, pero, digamos, a diferencia de Guatemala, donde es puramente indígenas, aquí también, digamos, es un mestizaje, pero ya de los elementos culturales, de dependencia de tierra, condición del mundo indígena, seguían y en alguna medida siguen presentes. Entonces, el tema de la tierra tiene una gran profundidad histórica. A través del siglo XX siempre hubieron, digamos, descontentos y pequeños alzamientos del campesinado, ¿verdad? Por el tema de la reforma agraria, porque la gran hacienda se seguía expandiendo, ¿verdad? Bueno, llegamos a la actualidad y la gran hacienda sigue ahí, aunque no es productiva, pero sigue ahí, con las tierras ociosas siguen concentradas. Entonces, en los acuerdos de paz se hablaba del tema de la reforma agraria. Hasta donde yo sé, hasta donde yo he podido investigar, ese proceso ha quedado a medias, ha quedado frustrado, que incluso a veces fue una burla, porque se le entregaba un pequeño terreno, digamos, a un combatiente que vivía en la ciudad, pero se le entregaba tierras allá por Morazán y al final no podía producirlas, inmediatamente las vendía. Entonces fueron un conjunto de maniobras para, al final, se sigue la concentración de la tierra. Ahora, con el tema en la ciudad, los obreros han venido desarrollando las luchas por las prestaciones sociales, todas las reivindicaciones económicas, políticas y culturales. Entonces eso ha motivado las grandes agrupaciones, ¿verdad? En los años 70 se dieron las grandes agrupaciones, entre ellas se puede mencionar la CUT, la Confederación Unitaria de Trabajadores Salvadoreños, que unificaba, bueno, el mayor porcentaje de los sindicatos salvadoreños, y que ya se planteaban el camino al socialismo, porque las organizaciones político-militares ya estaban dando, digamos, una orientación hacia el socialismo, al menos desde el bloque, al menos desde la FPL, al menos desde algunos grupos que estaban dentro de los demás grupos políticos militares. Entonces, digamos, las grandes energías, digamos, las grandes fuerzas que estaban detrás de los movimientos políticos militares se desarrollaron por los temas de reforma agraria, por reivindicaciones económicos sociales, por el cambio de sistema, por el socialismo y por, bueno, varias reivindicaciones, por el antiimperialismo, por la expropiación de las propiedades de los extranjeros, por la eliminación del ejército burgués y la creación de un ejército popular, por la colectivización de los medios de producción. Todo eso fue, digamos, lo que animó a la organización popular a emprender la lucha. Entonces, esto se vino desarrollando, y para los años 80, que se dio una unificación política de las organizaciones político-militares, ya ahí, digamos, en el frente como tal, se nos presenta, digamos, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero en realidad dentro de ese frente había mucha división también, habían varias divisiones, y esas fueron aprovechadas obviamente por el imperialismo. Y aquí lo ha dicho, aquí varios compañeros lo han afirmado. Bueno, si ahí dentro estaba ya dirigiendo
la CIA estaba dirigiendo ya gente ahí, ¿verdad? Entonces, fueron eliminando, digamos, la dirigencia más popular, la dirigencia que representaba los verdaderos intereses del pueblo. Y a través de un proceso de que, por ejemplo, en el año 83 todavía se hablaba de un gobierno democrático revolucionario con hegemonía obrero-campesina. Pero a partir ya del 84 ya se empezaba a hablar ya del nuevo programa de amplia participación, en la cual ya integraba a los sectores de la burguesía. Entonces, a partir de esa transición que hubo en la dirigencia del frente, aquí también se han dado detalles de que han habido complot ahí al interior, pero el punto es de que fueron cambiando el discurso. O sea, ya se tenía el gran movimiento integrado, articulado. Ahora solo habría que cambiar la dirección de ese gran movimiento. Y lo hicieron con engaño, ¿verdad? Lo hicieron porque a partir de los años, bueno, el transcurso de los años 80, que se utilizó la guerra también como medida de presión, pero empezaron a negociar, y al final se llegó al acuerdo, ¿verdad? Bueno, el tema militar, hay que depurar el ejército, hay que quitar al ejército del tema político, solo del tema, digamos, de la administración política. Hay que crear un foro de concertación económico-social, hay que crear, digamos, ciertas instituciones democráticas, decían. Pero a pesar, digamos, de la depuración del ejército, bien formal, porque, bueno, digamos, militarizado siempre ha estado el país. Entonces, bueno, el tema del foro de concertación económica y social, ese se dejó de lado, que era el principal, porque si recordamos, las causas del gran movimiento y de que el pueblo se armara fue el tema económico-social, porque las condiciones han sido pésimas y a partir de la crisis del 73, todas las condiciones se agudizaron increíblemente. Los precedentes para la crisis del 73 solo se pueden encontrar en el 29, que eran bien agudizadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso de que el tema económico-social es el que se dejó de lado? Y se hizo de ahí la gran fiesta de la paz, pero el tema económico-social se dejaba archivado, se dejaba abandonado. Entonces, no le podemos llamar un acuerdo de paz, porque no hay un acuerdo igualitario. Al parecer, ahí me parece más un engaño, una capitulación, un desarme del oponente, ¿no? Entonces, y esto es lo que mucha gente se ha venido, digamos, también formando esa posición, porque a través de los años el tema económico-social ha quedado de lado. Al contrario, lo que se vino serían todas las medidas de la nueva organización económica, que sería el neoliberalismo, que empezó a privatizar, a destruir las prestaciones que se habían conquistado de parte del movimiento obrero. Hasta la actualidad se siguen destruyendo, sean obreros o sean empleados públicos. Y en el campo quedó a medias una reforma agraria, al final también bien burlada, porque la cuestión de, digamos, la productividad agrícola se ha dejado, bueno, de lado. Hay gente que dice que no, pero al parecer se ha dejado de lado. Entonces, acuerdos de paz, ¿en beneficio de quién? Entonces esto ha beneficiado a los grupos dominantes, principalmente a la oligarquía tradicional, porque todas las medidas de privatizaciones, todas, digamos, esas medidas que empezó a aplicar Cristiani, ¿verdad? Los impuestos al IVA y no al capital, libre aranceles, las privatizaciones de los sectores de energía, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, los transportes y todo eso que se vino privatizando en beneficio de este pequeño grupo cliente de las transnacionales también. Las transnacionales han salido beneficiadas increíblemente, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a recordar, bueno, las causas que movilizaron al pueblo y lo armaron para construir una sociedad justa, dejaron de lado. Y al contrario,
contrario, los beneficios son para la burguesía. Entonces, podemos hablar de acuerdos de paz. Entonces, habría que poner en duda eso. Más bien son engaños de una paz. Al contrario, hubiera sido de un armisticio, ¿verdad? El pueblo armado, y de esa forma va a ser respetado, o sea, obviamente, ¿no? Pero al contrario, después de los acuerdos de paz, las armas empezaron a apuntar al pueblo. Empezaron a crecer, y esto a causa de las condiciones económico-sociales, todas las pandillas, ¿no? En los años 90 se empezaron a desarrollar las pandillas, con también las exportaciones de también la gente que se fue en el transcurso de la guerra, y muchos regresaron. Además de que en los años 90 se empezó a desarrollar desde el mismo año 93 la lucha de los ex veteranos y de los combatientes se empezó a agudizar también, porque habían sido utilizados y abandonados. Entonces, hasta la actualidad, el año pasado parece que aprobaron la ley, y apenas la ley, porque los beneficios no se los han dado todavía por completo. Entonces, a nomás se firmaron los acuerdos de paz, al año siguiente ya estaba la gente en las calles, al menos los combatientes y los veteranos. Y el movimiento sindical muy debilitado, porque bastante de las dirigencias más honestas habían sido apartadas del camino. Entonces, el movimiento sindical se empezó a levantar, muy debilitado, se empezó a levantar en los años 90, y empezó a poner una verdadera resistencia hasta finales de la década de los 90 a todo el tema de las privatizaciones. Entonces, al verlo acá, entonces los beneficios son para la burguesía, el engaño para el pueblo, las condiciones por las cuales se luchó siguen igual o peor. Entonces, me parece muy bueno, muy acertado el tema que se está discutiendo en estos momentos, y espero poder seguir, opinando acá. Tenía, unos datos sobre todo lo que se privatizó, pero parece que se ha mencionado acá en muchas ocasiones eso. Y bueno, por el momento me quedo por ahí, y bueno, le cedo el espacio a otro compañero. Bueno, ya han surgido inquietudes acá, por supuesto, comentarios de nuestra audiencia, gracias a nuestro analista en El Salvador, René, nos ha dado ese gran contexto histórico, del que desafortunadamente pues no tiene nada de acceso el pueblo salvadoreño, ya que todos los días son inundados con lo que le llamamos nosotros la manufactura de la noticia o la manufactura del análisis. Entonces, como ven, esto pues ustedes tienen acceso directo al cliqueo, solo cliquean y ya les sale este análisis, que no está por supuesto en ningún lugar. Tenemos también el audio, nos está fallando un poco con nuestro analista en Europa. No sé si nos oye todavía. Mario, ¿escucha bien o no escucha bien? Hay un asunto con el audio. De repente vamos a entrar directamente quizás allá para Europa. Por ahorita creo que solo él nos puede escuchar, nosotros no lo podemos escuchar. Entonces, vamos como dijo René, creo que por unos minutos más lo vamos a tener. Vamos a pasar el micrófono a nuestro analista Salvador, y luego de regreso a René. Adelante, El Salvador. Bueno, muy buenas tardes, estimados radio escuchas, estimados proletarios. Bueno, René ha hecho una buena recopilación de datos que son prácticamente ya historia. Ya dejó poco quizás que agregarle a eso, pero yo voy a partir del último acuerdo de Ginebra,
del 4 de abril de 1900